El mensaje para hoy se titula Cristo vive, la resurrección que cambió la historia y garantiza nuestra salvación. Antes de comenzar este mensaje, oremos. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias porque en este día podemos abrir tu santa palabra y contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Te rogamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender esta verdad gloriosa. Quita toda duda, fortalece nuestra fe y haz que la resurrección de Cristo transforme nuestra manera de vivir. Líbranos de toda falsa doctrina que niega la verdad del Evangelio. Guarda a tu iglesia en la sana doctrina y prepara nuestros corazones para el regreso glorioso de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y este mensaje pues está basado en el artículo 4 de los 39 artículos de la fe y su sustento bíblico está tomado de 1 Corintios 15, 20 al 22, que dice de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y el artículo 4 nos recuerda exactamente este hecho de la resurrección de Cristo. Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y volvió a tomar su cuerpo con carne y hueso y todas las cosas pertenecientes a la perfección de la naturaleza humana, con el cual subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva para juzgar a los hombres en el día postrero. Y hermanos, miren, vivimos en una época donde muchas personas dicen creer en Jesús, pero no creen realmente en su resurrección. Algunos afirman que únicamente vive en nuestros corazones. Otros dicen que su resurrección fue espiritual. Algunos, incluso teólogos modernos, llegan a afirmar que la resurrección fue simplemente una experiencia de fe de los discípulos. Pero si Cristo no resucitó corporalmente, pues todo el cristianismo se derrumba. Porque la resurrección no es un detalle secundario. La resurrección es el centro y el corazón mismo del Evangelio. Porque sin ella no existiría el perdón, no existiría la iglesia de Cristo, no existiría la salvación y por ende no existiría esperanza para la humanidad. Por eso es que el artículo 4 comienza diciendo: Cristo verdaderamente resucitó. Fíjense el énfasis que hace este artículo. Y es el mismo énfasis que está haciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Fíjense que no está diciendo aparentemente o simbólicamente. Tampoco está diciendo resucitó de manera espiritual. Está diciendo y afirmando categóricamente que fue verdadera su resurrección. Y esto cambia toda la historia. La resurrección corporal de Jesucristo confirma que Él venció definitivamente el pecado y la muerte. Autentica toda su obra redentora y garantiza la vida eterna de todos los que creen en Él. Entonces, hermanos, fíjense que aquí este detalle no es mínimo, porque es que sin este punto, pues tendríamos una fe en vano. Y aquí vamos a estudiar hoy 3 puntos importantes. La primera es que Cristo verdaderamente resucitó conforme a las Escrituras. El segundo punto es que Cristo resucitó con el mismo cuerpo glorificado. Y por último, la resurrección demuestra que Cristo fue quien definitivamente venció el pecado y la muerte. Y empecemos por el primer punto. Cristo verdaderamente resucitó. Y ahí es donde retomamos las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Fíjese que aquí el énfasis es tan importante
que aquí no está diciendo el apóstol Pablo, yo creo que el Señor resucitó, o yo opino que por lo que me contaron el Señor resucitó. No, él está proclamando y afirmando un hecho, mas ahora, tiempo presente, en afirmativo, Cristo ha resucitado. Entonces es un hecho testificado y confirmado. La fe cristiana, nuestra fe, no descansa sobre sentimientos, como hoy quieren muchos vendernos la idea. Tú crees en Cristo porque es que porque tú sientes, porque es que tú te glorificas, te regocijas, porque eso es lo que nos están vendiendo hoy. Nos están diciendo que si no sentimos, no hay iglesia. No está el Espíritu del Señor, pero realmente el Señor está ahí. Otra cosa es que nuestra carnalidad quiera sentirse regocijada, quiera sentir esa adrenalina, esa dopamina que producen las emociones. Porque la verdadera fe cristiana descansa sobre acontecimientos históricos, sobre acontecimientos reales, sobre acontecimientos atestiguados. Porque muchos dirán, es que solamente eso aparece en la Biblia. Pero miren, aún escritores de la época, a escritores paganos, como Plinio el Viejo y muchos otros, digamos Plinio es el más común, atestiguan y comentan que según sus discípulos, Cristo resucitó de los muertos. Obviamente, él no lo va a decir en tiempo presente, sino lo va a dejar con una expectación o una duda, porque Plinio el Viejo finalmente narraba la historia del Imperio Romano. Y para el imperio en su momento no era conveniente que esto lo tomaran como algo real, porque implicaba un problema con el Sanedrín, con el gobierno judío de ese momento. Y recordemos que para los judíos, cuando muere el Señor, cuando es llevado a la tumba, van a pedir una guardia especial pretoriana. Ni siquiera la guardia que tiene el gobierno judío en ese momento, sino que van y piden una guardia del imperio diciendo, miren, no hay sea qué, sus discípulos vengan, se roben en la noche el cuerpo, después digan que resucitó como lo proclamaba. Y piden una guardia pretoriana. Y eso era una guardia de élite en su momento para los romanos. O sea, la guardia pretoriana era los soldados, la élite de los soldados en ese momento. Y el texto nos muestra que sintieron un gran temblor cuando se abrió cuando la tumba se abre y los soldados se desmayan del susto. Entonces, fíjense, no es un sentimentalismo, es un hecho histórico real. La muerte de Cristo ocurre en un momento específico de la historia. Los textos de historia diferentes a la Biblia nos muestran la situación de Israel, del pueblo de Judá en ese momento, con referente al pueblo romano, quienes eran los que gobernaban, los que tenían el poder político y militar, pese a que ellos tenían un gobierno propio, pero ese gobierno estaba subyugado o subrogado frente al gobierno del Imperio Romano. La muerte de Cristo fue pública. Él murió en la cruz frente a muchos espectadores. Incluso, como lo veíamos hace 8 días, los centuriones romanos, cuando llegan a verificar si ya habían muerto, los que estaban crucificados se dan cuenta que Cristo murió. Dijeron, ya murió. O sea, no fue una muerte a oscuras, no fue una muerte oculta. No, fue una muerte frente a muchos testigos. Muchos supieron su tumba, dónde estaban. Pues tanto así que, como les acabo de nombrar, el imperio manda una guardia a que la custodie. Y las guardias romanas, y sobre todo la guardia pretoriana, eran casi siempre por 8 o 10 hombres. 2 en la retaguardia,
4 al centro y 2 en la vanguardia, o sea, 2 en la parte de adelante. Entonces era prácticamente imposible que alguien pudiera pasar ese cerco. Y sin embargo, el Señor muestra su resurrección, porque esa resurrección es pública. Y los 3 evangelios siempre coinciden. Miren, Marcos, el evangelio de Mateo, ¿qué dice? No está aquí, pues ha resucitado. San Marcos dice algo muy similar. Lucas nos relata que cuando van las mujeres a continuar con el proceso de embalsamamiento del cuerpo, encontraron el sepulcro vacío. Y el Evangelio de San Juan nos da un detalle extra. Nos añade que los lienzos que lo cubrían, el sudario que lo cubría, estaba perfectamente doblado. Que aunque las vendas estaban en el suelo, el sudario, el que cubría la cara, estaba perfectamente doblado. Entonces fíjense que cada evangelista añade un detalle, y son detalles distintos, pero todos están proclamando y enseñando la misma verdad. Todos están enseñando que Cristo resucitó. Y fuera de eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:16 nos recuerda que el Señor se presentó ante más de 500 testigos. Y lo dice claramente, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y eso fue en el momento de su ascensión al cielo. Entonces fíjense que la resurrección no fue en secreto. La resurrección del Señor no fue como que, sí, es que se le apareció a Pablo, se le apareció a Pedro, a Santiago, a Tomás y ya. No, se les apareció a todos en pleno y a muchos de los que lo seguían. Y esto es importante, ¿por qué? Porque conforme a la ley de Moisés, que nos enseña en Deuteronomio 19:15, para que algo sea verídico debe tener al menos 2 testigos. Dice que deben ser mínimo 2 o 3 testigos para que se crea, para que un hecho sea confirmable. Y aquí el Señor está cumpliendo la ley a cabalidad. Miren, hasta en eso el Señor cumple la ley. Porque no solo se le presenta a 3 testigos, se le presenta a 2, a 5, a los 12 y finalmente a estos 500. Por eso es que, miren hermanos, hoy vivimos una cultura que quiere convertir la fe en una experiencia subjetiva. Y realmente el Evangelio descansa sobre hechos reales. Hoy nos quieren mostrar un Cristo que no es verdadero Dios, sino que fue un maestro iluminado, un maestro ascendido, que fue un espíritu que tomó una forma corpórea, y cuantas doctrinas locas escuchemos, es el Cristo que nos quieren vender. Pero la palabra del Señor nos muestra que Cristo, si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y eso nos lo deja muy claro en 1 Corintios 15:17. Porque, ¿cómo vamos a creer que un espíritu, que siendo un espíritu, un fantasma se apareció? Es que en ese tiempo estaban, no sé, el vino que tomaron estaba pasado y tuvieron visiones, o estaban borrachos, o cualquier cosa. Pero la escritura es clara, la palabra es clara. Por eso, hermano, es que cuando compartamos el Evangelio, demos por hecho y anunciemos este hecho histórico. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Digámoslo con toda convicción, enseñemos con toda convicción lo que nos enseña 1 Corintios 15, 3 al 4. Debemos estar convencidos. No fue que pasó, no es que quién sabe, no. Es que tenemos documentos fuera de la Biblia, tenemos hechos históricos fuera de la palabra que confirman esa resurrección. Y Cristo no es que haya cambiado ni de cuerpo, ni haya tomado otra forma, como ya hemos estado tocando ese punto, no. Cristo resucitó con su mismo cuerpo, pero ahora glorificado, ahora perfeccionado. Y eso es lo que nos declara el artículo 4. Volvió a tomar su cuerpo con carne, hueso y todas las cosas pertenecientes a la perfección de la naturaleza humana. Y aquí miren que el artículo nos está mostrando una línea a futuro.
El Señor nos dice en sus evangelios, nos muestra en Apocalipsis, incluso en el credo nos lo muestra, que nosotros, cuando resucitemos, nuestro cuerpo va a ser perfecto. Va a ser la perfección dada por el Señor. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? ¿Por qué decimos que el Señor volvió a tomar su mismo cuerpo? Porque si decimos que tomó otro cuerpo, o si enseñáramos eso, saldrían otras teorías, como alguna vez escuchaba que en una revista científica hace muchos años leía que había una posibilidad de un hecho de que Tomás tenía un seudónimo que era Dídimo, y ese seudónimo decía que era gemelo, que ese Dídimo era gemelo. Y este científico, el que escribía el documento, decía que entonces que lo que hizo fue Tomás, fue tomar el lugar de Cristo para decir que había resucitado. Fíjense que ahí también vemos muchas falacias y muchas mentiras, y el desconocimiento de la Escritura, y cómo queremos torcer aún la Escritura. Pero es que aquí es claro, porque es que el Señor toma su cuerpo, no deja, primero, ante todo, no deja atrás su humanidad, resucita con ese mismo cuerpo que fue crucificado, con esas mismas llagas, esas mismas heridas, esas mismas señales de su martirio, vuelve y las trae. Pero ahora ese cuerpo es glorificado. Lucas 24, hablando precisamente de Tomás, ¿qué dice? Mira mis manos y mira mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Vean, más claro que eso no hay. O sea, aquí el Señor le está diciendo, mire, usted no puede engañar los clavos, usted no puede engañar cómo el clavo atravesó la piel. No pueden engañar las escoriaciones de la espalda, la herida de la lanza. ¿Cómo engañarlo? Es imposible. Aquí el Señor en Lucas lo está reafirmando. Por eso es que ahí se cae esa teoría de que Cristo fuera un fantasma o que fuera una aparición. Era Él mismo, era su cuerpo, su realidad, su humanidad, que se presenta primero ante los apóstoles y luego ante este apóstol que no está presente y que duda, porque luego nos muestra la Escritura que cuando están todos los 11 reunidos, incluyendo a Tomás, el Señor se presenta. Y otro dato interesante y que no hay que dejar pasar es que Él come delante de ellos. Y este detalle lo escribe el Evangelio de San Lucas. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Un fantasma puede hacer eso? ¿Una aparición podría hacer eso? Claro que no. Miren, aquí esto lo hace el Señor no solo con el fin de, hombre, muy lógicamente tendría hambre después de un tiempo de ayuno tan prolongado, de 3 días en la tumba, más el día de crucifixión, 4 días, sería más que obvio que el Señor tuviera hambre. Pero es que también lo hace con otro fin, de fortalecer a sus discípulos y mostrarles que su cuerpo realmente resucitó. Porque es que, como Tomás dijo en Juan 20, si no viere, no creyere. Pero aquí el Señor, fíjense que el Señor, ¿cómo lo amonesta? ¿Cómo lo llama? Y le dice, no lo regaña, le dice, lo invita a tocar, ven, toca mi cuerpo, toca mis manos, toca mi herida del costado. Date cuenta que sí soy yo, pero ahora estoy glorificado. Por eso es que nuestra esperanza no consiste en escapar de la creación material, sino en la promesa de una nueva creación. Sí, tenemos un cuerpo humano con debilidades, con enfermedades, con dificultades muchas veces. Pero es que no está tampoco en quedarnos en él. Pero tampoco está como enseñaban los antiguos ascetas en los primeros siglos, que debíamos mortificar este cuerpo para encontrar la gloria y la santificación del Señor. No, nuestra promesa es que este cuerpo débil en su momento será una nueva creación, con un cuerpo similar al del Señor Jesucristo.
que así como Cristo resucita con un cuerpo glorificado, también nosotros resucitaremos cuando Él vuelva. Y esas promesas las vemos en Filipenses 3, 20, 21 y en 1 Corintios 15, 42, 49. Por eso es que debemos dignificar la vida presente. Debemos sí respetarla. Porque es que este don de la vida es del Señor. Fue dado por Él. Pero también, por medio de esta vida, de este vivir hoy, aquí en este tiempo, debemos animarnos a servir a Dios con todas las capacidades, con todo lo que el Señor nos dio. Porque esa es la forma de proclamar a este Cristo resucitado y esa esperanza de vida eterna y esa esperanza de un nuevo cuerpo que será glorificado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor pudo hacerlo? Porque es que la resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. Porque fue el Señor quien pudo vencer al pecado. La Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor, en su sacrificio perfecto, nos libró del pecado. Por eso resucita. Romanos 4:25, ¿qué nos dice? El cual fue entregado por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, la cruz de Cristo donde fue crucificado es inseparable de la resurrección. Por eso nosotros tenemos una cruz sin un Cristo, tenemos una cruz vacía. Porque entendemos y sabemos que aunque fue ahí el lugar donde el Señor se sacrificó, fue de ahí el Señor de donde bajó y de donde resucitó. Por eso es que la deuda es un recuerdo de esa deuda que se pagó. Es un recuerdo de que ahí, en ella, el Señor pagó esa deuda impagable con su sangre preciosísima. Por eso yo no hallo, y me parece ilógico, estos movimientos que hoy día tienen un atril, pero no tienen una cruz. Se preocupan por un escenario, pero nunca se preocupan porque haya una cruz. Tienen un escenario donde hay un coro, donde hay luces, hay un montón de cosas de espectáculo. Un podio que parece más un lugar para un discurso político o para una enseñanza de un coaching de superación personal, pero jamás vemos una cruz. Y es la cruz donde nos muestra esa resurrección. Esto es algo inseparable. No podemos hablar de resurrección sin cruz. Y la resurrección también nos demuestra algo, que la deuda que teníamos fue aceptado el pago del sacrificio de Cristo. Si el Padre no hubiera aceptado ese sacrificio, hoy seguiríamos sacrificando corderos, hoy seguiríamos haciendo sacrificios. Pero para nosotros entendemos que cuando tomamos la Santa Cena, es una conmemoración de este sacrificio perfecto. No hacemos, como otros, un nuevo sacrificio. La mesa del Señor es en la que Él nos invita a compartir el pan y el vino en conmemoración. Es una mesa, no un altar. Por eso es que nosotros como ministros no hacemos elevación, no hablamos de consubstanciación, no hablamos de transubstanciación, porque entendemos que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente, plenamente suficiente para ser aceptado por Dios. Así como Cristo participó de nuestra carne y nuestra sangre, ¿qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, y eso es decir, al enemigo. No significa esto, este texto de Hebreos 2, que el enemigo sea soberano sobre la vida y la muerte, sino que por causa del pecado,
Él ejercía un poder de acusación y esclavitud sobre la humanidad. Pero Cristo, con su sacrificio, con su resurrección, quebranta este dominio, quebranta el dominio de la muerte, quebranta el dominio del pecado. Por eso ya el enemigo no tiene parte con nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso es que muchos de esos hermanos que hablan de que el enemigo nos acecha, nos aqueja, nos domina, se nota que no han entendido este mensaje, se nota que no han comprendido el sacrificio de Cristo. Y en Apocalipsis 1:18 el Señor hace una declaración, que lo veíamos hace 8 días, ¿se acuerdan? El Señor declara: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es quien tiene ese poder. Es quien en su momento descendió al estado de los muertos, conforme nos enseña la Escritura, pero conforme a la resurrección, Él tiene ahora ese poderío. Y ahora, aquí estamos contemplando el desenlace glorioso, y es que Él no perteneció allí. Tuvo que cumplir esa condición por su humanidad, para restaurarnos. Pero la muerte no puede, ni pudo, ni podrá jamás retener al autor de la vida. Quiero que eso nos quede muy claro. Hoy muchos viven esclavizados por el miedo al futuro, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a la muerte. Y estoy hablando de muchos hermanos creyentes. Pero miren, aquí el creyente puede estar tranquilo y enfrentar todas esas realidades con la esperanza en el Señor. Pueden estar confiados de que Cristo vive y que el Señor es quien los fortalece en todo momento. El apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 1:3: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué más esperanza queremos? ¿Qué más seguridad esperamos? Es que con esto, cualquier temor que tengamos en la vida, cualquier dificultad que tengamos en la vida, podemos traerla al Señor, podemos orar en Él, podemos confiar en el Señor. Pero miren, desde los primeros siglos, desde el nacimiento de la Iglesia de Cristo, siempre han existido doctrinas que quieran negar esa resurrección corporal de Cristo, que a nuestros días han vuelto. Por ejemplo, están los liberales teológicos que afirman que la resurrección fue solo un símbolo o una experiencia subjetiva de los discípulos. Otras herejías de algunas corrientes esotéricas nos presentan a un Jesús como ese maestro espiritual elevado, pero no como el Señor resucitado. Hoy estamos viviendo un relativismo religioso que sostiene que no importa si creemos o no creemos que Cristo resucitó, que eso no es relevante. Pero es que negar eso es negar todo el plan de salvación, es negar toda nuestra fe. Y aún ciertos movimientos ecuménicos consideran que confesar la resurrección de Cristo corporalmente no debe ser impedimento para la unidad espiritual. Pero hermanos, créanme que si negamos esa resurrección, que si negamos ese punto clave, estamos totalmente perdidos. Porque es que la Escritura es clara, la Escritura nos enseña que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y que aún estamos en nuestros pecados. 1 Corintios 15:17 los declara. Por eso es que no podemos hablar de una unidad cristiana auténtica donde se niegue esta verdad esencial. La iglesia está llamada a amar a todos, es cierto, a todas las personas, a todos sin importar su condición, sin importar en qué pecado estén, ni en qué pecado estemos. Pero es que no podemos nosotros, por decir que amamos a todos, negar la verdad revelada por Dios. Eso no lo podemos hacer.
Las puertas de la iglesia de Cristo están abiertas para todos. Pero Cristo murió, sí, para limpiarnos de ese pecado. Y en la limpieza y el cambio de ese pecado implica un cambio de vida. Implica que nueva criatura somos. Entonces no podemos negar eso, porque es que todo eso viene agarrado de algo, de la resurrección de Cristo. Y esa resurrección viene de la aceptación del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Cristo es nuestro único Salvador, es el único sobre el que tenemos confianza, sobre el único del que debemos confiar. Es el único intercesor, es el único que sacrificó su vida por nosotros. Los demás ideas que nos quieran vender no tienen fundamento ni verdad. Y Él es la única cabeza de la iglesia, tanto visible e invisible. Por eso es que cualquiera que quiera usurpar ese título de cabeza de la iglesia es un anticristo. Vamos a concluir esta primera parte porque este mensaje y este texto, así como lo vimos la semana pasada, también va para una segunda parte. Entonces este artículo 4 nos proclama una verdad gloriosa. Jesucristo resucitó verdaderamente con el mismo cuerpo que fue crucificado y ahora es glorificado por el poder de Dios. La tumba está vacía, la muerte está vencida y el sacrificio fue aceptado. La esperanza de la iglesia quedó asegurada, pero la historia no termina allí. El Cristo resucitado ascendió al cielo, reina a la diestra del Padre, intercede por un pueblo y un día volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ese será el tema que veremos en nuestra segunda parte del sermón sobre el artículo 4. Mientras tanto, examinemos nuestras vidas y examinemos en nuestro corazón. ¿Vivimos como quienes creen que Cristo está vivo? ¿Nuestra esperanza está realmente puesta en Él? Y la mejor pregunta, ¿estamos preparados para su regreso? Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo venció la muerte y resucitó gloriosamente para nuestra salvación. Haz que esta verdad fortalezca nuestra fe, sostenga nuestra esperanza y transforme nuestra manera de vivir. Líbranos de todo engaño, de toda enseñanza que niegue la resurrección de Cristo. Concédenos preservar en la sana doctrina, vivir en santidad y anunciar con valentía que Jesucristo vive y reina y que volverá. Que nuestras vidas reflejen la esperanza viva que tenemos en Él y que guardemos con gozo el día de su gloriosa manifestación. Confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador resucitado. Amén.